Saludar al maestro José Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, porque si ahorita en la oposición están muy ocupados con el tema de la seguridad, están muy ocupados con el tema de los medicamentos y el supuesto desabasto, prepárense porque por ahí se vienen también con los temas económicos, los temas, por ejemplo, como el TEMEC, y de eso quiero hablar con el maestro José Ignacio Martínez. Maestro, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Don Vicente, qué gusto saludarlo, es un gusto estar con usted. Oiga, a ver, lo del TEMEC, la implementación del TEMEC, ¿ya cumplió un año? Así es, este pasado 1 de julio entró en vigor el nuevo tratado que sustituyó al Telecan y que estuvo vigente durante por 25 años. Y este nuevo tratado, más allá del adjetivo de nuevo, tiene importantes instrumentos que usted ya comentaba hace un momentito, sobre este nuevo quehacer en la relación con Estados Unidos, no diría estrictamente comercial. Por ejemplo, está el tema laboral, que ya tenemos encima una petición de demanda sobre violación a derechos laborales en Tamaulipas y en Guanajuato. También está el tema referente a medio ambiente, agrícola. El tema que tiene una serie de instrumentos de que necesariamente tenemos que utilizar precisamente para no cometer el mismo error que se hizo con el Telecan, de impulsar el desarrollo más que el crecimiento de cara al sureste del país, y no recargar estrictamente el crecimiento de la economía, como está sucediendo en estos meses, don Vicente, en el norte del país. El norte del país exporta el 47.2% de lo que México coloca en el mundo, en tanto que el sur-sureste exporta el 0.2%, es decir, tenemos que blindar la zona sur del país en torno a nuevo valor agregado. El sur del país tiene características muy propias, productos muy importantes, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, don Vicente, Michoacán, Zacatecas, por mencionar ciertas entidades de la República que tienen productos con denominación de origen que son únicos en el mundo. Entonces, por ahí es donde podemos comenzar a trabajar la parte referente a lo que en el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM le presentamos, por cierto, al presidente de la República hace 2 años, un documento que le denominamos Política Nacional de Exportación, mirando hacia otras latitudes respecto a cómo México puede tener un desarrollo sostenible a través de las exportaciones y no necesariamente mirando hacia Estados Unidos. ¿Cómo va el cumplimiento del TEMEC a ambos lados? Es muy interesante la observación, porque mucho se dice en Estados Unidos que se violan derechos laborales en México, pero también hay violación de derechos laborales en Estados Unidos y Canadá. Por ejemplo, tenemos que se violan derechos laborales de trabajadoras de México en California, de trabajadores de México en Florida, y también los derechos laborales de trabajadores mexicanos en las mineras de Canadá, en las minas de Canadá. Entonces, tema sobre los derechos laborales, que está en el artículo 23.3 y 23.6 del capítulo 23 del TEMEC, puede fortalecer mucho la parte referente a derechos laborales, derechos sindicales, que en México ha impulsado mucho el presidente López Obrador. Simplemente se echó abajo, por ejemplo, es algo que aquí hemos estado mencionando, gracias a la oportunidad que nos ofrece, la parte referente a la modalidad de outsourcing, de subcontratación,
donde pues solamente, don Vicente, eran 10 millones de trabajadores que no tenían prestaciones sociales, a raíz de que el presidente echa abajo el artículo 15D de la Ley Federal del Trabajo, pues ahora tenemos que nuevas trabajadoras, nuevos trabajadores se incorporan con seguridad social a estas nuevas actividades que tenemos dentro del tratado. El balance es positivo. ¿Qué tan positivo? En términos generales es positivo, pero no hay que echar campanas al vuelo. Por ejemplo, México ha estado creciendo de manera muy importante en este año, de manera particular en este último semestre, en torno a la relación comercial con Estados Unidos. Sin embargo, son los sectores tradicionales de exportación, la industria automotriz, la industria aeroespacial, electrónica, la industria química, que subrayo que está muy vinculada a la zona norte del país. Eso es formidable. Sin embargo, se tiene que trabajar para poder impulsar las cadenas de valor del sur de México hacia esta parte muy importante de la economía. El sector exportador en términos del PIB representa el 37% de la riqueza nacional que genera México. Sin embargo, si nos vamos al análisis de salarios, por ejemplo, Oaxaca, en términos salariales, tiene un ingreso mensual, el trabajador, la trabajadora, de 17 veces abajo de lo que percibe haciendo más o menos el mismo trabajo el trabajador de Nuevo León, por ejemplo. Entonces, y esto por supuesto que no es resultado estrictamente del TEMEC, sino que se debe impulsar el desarrollo interno del país para poder lograr un desarrollo territorial equilibrado. Muy bien, ¿con qué reflexión cierra en torno a estos temas, profe? Que es importante impulsar, detonar el mercado interno para poder crear mayor trabajo en el país, fortalecer el bienestar social. Y aquí, don Vicente, tenemos que apuntalar la parte referente de telecomunicaciones de manera muy precisa. Las nuevas tecnologías que ya están en puerta a través del 5G, de la cobertura, de la conectividad, que no hay que perder de vista esta figura que se tiene ahora de CFE Telecomunicaciones, que sin duda poco se dice de esto, ojalá y abra y nos dé la oportunidad de desarrollarlo más a profundidad, don Vicente, la parte referente de conectividad, de cobertura hacia el sur-sureste, que es ahí donde sin duda va a estar uno de los pilares de desarrollo del país, aprovechando precisamente este instrumento muy importante que es ahora el TEMEC. Muy bien, pues le agradezco, maestro, por estar con nosotros, como siempre. ¿En dónde los pueden leer? ¿En dónde los pueden seguir? En redes estamos como LACNMX, Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, y ahí pueden encontrar nuestro estudio reciente a propósito del primer año en vigencia del TEMEC. Muchas gracias por la oportunidad, don Vicente. Cuídese mucho. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.